4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en la AM 1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos compartiendo literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, 4372-3061, a nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com o a nuestro Facebook de Generación Abierta. ¿Qué tal, Nora? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, nuevamente acá en la radio, ya acompañados desde el inicio, y después vamos a decir por quienes no nos están mirando por el video, ¿no? Quienes nos están sintonizando por la radio, decís vos. Exactamente. Tenemos un evento, ¿no? Sí, lo voy a ampliar después, pero bueno, voy adelantando. Este domingo a las 11 horas en el Teatro Colón va a haber un coral importante con músicos, digamos, o cantantes que integran el coro de gran valía. Bárbaro. Así bueno, que las entradas las tienen que ir a buscar el viernes en el Teatro Colón. Igualmente después amplío la información. Bárbaro. Algunos comentarios que nos llegaron sobre el tema de el manifiesto dadaísta, sí, sobre travesías Dada. Les comentamos a estos oyentes que nos preguntaban que se realizó hace muy poquito y que ya está subido a nuestro canal de Generación Abierta. Así que ingresando a YouTube, poniendo canal Generación Abierta, pueden ver, son 2 videitos en los cuales están las actividades que se realizaron esa tarde-noche con performance, poesía surrealista y otras cosas. Muy interesante. Sí, realmente. Sí, muy bueno. Bueno, vamos a ir justamente hablando de artes visuales, vamos a encontrarnos con Adriana Gaspar, que va a complementar un poco esto que tiene que ver con estos grandes movimientos de las primeras décadas del siglo XX. Adelante, Aníbal. Nos reencontramos con Adriana Gaspar para charlar de artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿De qué vas a hablar o de quién nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy un poco voy a hablar de esta herencia dadaísta en cuanto a la estética del surrealismo, ¿no? Para ubicarnos en tiempo podemos pensar en la estética del surrealismo a partir de 1916, cuando justamente Breton, líder, pensador del movimiento surrealista, toma contacto con las teorías de Freud, ¿no es cierto? Así es.
Durante la primera etapa del surrealismo aparece un escenario, diríamos, bastante confuso, fronterizo, entre lo que era la estética dadaísta y la surrealista, porque el mismo Breton y Picabia habían formado parte de la última parte de la estética dadaísta. Hay una diferencia de años. Hay una diferencia de años, pero ellos conformaron la última parte de esta vanguardia. Pero para aclararles un poco a los oyentes, hay como dos lenguajes, dos marcas claras entre el dadaísmo y el surrealismo. A ver, marcarlo porque eso es interesante. Cuando se habla del dadaísmo se habla de un nihilismo, ¿no es cierto? De una cuestión de destrucción, que era lo que ellos proponían. Pero a mi criterio es un nihilismo aparente, si pensamos en la praxis de arte-vida como eje conceptual del movimiento, ¿no es cierto?, el cual se sumergió permanentemente en esta investidura de lo lúdico. Ellos siempre, aún desde lo personal, propagaban esta praxis de arte y vida. Por eso yo cuando hablo de nihilismo, muchos hablan de ese nihilismo dadaísta, lo pongo un poco entre comillas y un poco en cuestión, porque a mi criterio fue un nihilismo más aparente. En cambio, en el surrealismo, que también lo conversamos esto en Travesías Dada, ¿te acordás, Luis? En Macabra, el surrealismo toma como un soporte y un formato, podríamos decir, hasta más romántico, ¿no es cierto? Siempre comparándolo con el contexto Dada, ¿no es cierto? ¿Qué hereda el surrealismo del dadaísmo? La cinematografía, el objeto como soporte y la fotografía. Es una herencia muy importante que toma del dadaísmo, porque estos tres soportes fueron líderes en el dadaísmo. Por eso hablo de esta cosa fronteriza y confusa. Si bien, bueno, el surrealismo se basa justamente en esta cuestión del pensamiento psíquico, ¿no?, a través de un pensamiento, a través de estas imágenes y de estas teorías de Freud, y desarrolla todo ese pensamiento, ¿no es cierto? Sí, claro, automatismo psíquico, el automatismo psíquico, asociaciones libres, qué cuidado. Después los distintos artistas plásticos, porque, a ver, se forma como un movimiento netamente literario, y a partir de la literatura toma cuerpo la escultura, el objeto y la pintura en el surrealismo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a partir de esto podemos categorizar la estética de algunos artistas plásticos surrealistas. Por ejemplo, Manso fue uno de los que adaptó esta técnica del automatismo psíquico en sus pinturas, y esto realmente se ve muy bien, ese desarrollo. También lo adoptó bastante Joan Miró, aunque Joan Miró se incorpora en la segunda parte del surrealismo y tenía una fuerza, una carga y un proceso muy fuerte, ¿no? Porque no nos olvidemos que la obra de Joan Miró estaba muy basada en lo que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Posteriormente. Bueno, después tenemos la pintura de Dalí. La pintura de Dalí quizás es la más, ¿cómo te podría decir?, que toma esto de lo formal de la caja renacentista. Si nosotros observamos las pinturas de Dalí, tenemos una caja central, una perspectiva que estaba relacionada a la perspectiva renacentista y está muy ligado a la fantasía, justamente a los sueños, con su método paranoico crítico. Se van desarrollando diferentes lenguajes dentro de lo que serían las estéticas de la pintura surrealista. Tenemos la de Magritte, que es realmente quien luego podríamos decir que es un precedente del arte conceptual, porque él trabajaba con la imagen y la palabra. Entonces ponía en cuestión hasta dónde lo real y hasta dónde la pintura,
¿no es cierto? Con esa famosa obra, esto no es una pipa, o esto es una pipa, ¿no? Que interpretaba cada espectador. Por eso digo, y quizás fue Max Serre el que digamos que estuvo como en el centro de todas estas escenas, de toda esta estética, de estos lenguajes pictóricos, y el que fue adoptando de ambos. También de Quirico ha tomado la escena surrealista, pero le ha incorporado muchísimo de la metafísica. Un día, si querés, podemos dedicarnos a un pintor que marque una tendencia en particular como Manson, y otro día podemos dedicarnos a Magritte, que es otra tendencia totalmente diferente. Pero bueno, un poco hacer la apertura a la estética surrealista, que es una estética que se desarrolló en los primeros 50 años del siglo XX, que ha dejado muchísimas huellas, y que tiene sus artistas con un lenguaje muy marcado en lo pictórico. Y otra herencia importante del dadaísmo son los objetos encontrados. Fantástico. Y el ensamble de estos objetos. Y permitime una anécdota. Breton invita a Duchamp a participar de una gran muestra surrealista. Duchamp no quiere participar y me envía un telegrama, y Breton incorpora el telegrama como una obra para la muestra. Buenísimo. Bueno, gracias Adriana, como siempre muy interesante lo tuyo. Bueno, y podemos continuar con esta estética en otra oportunidad. Me parece muy bien, hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima, saludos a todos los oyentes. Gracias. La creatividad a flor de piel, ¿no? Espectacular lo de Breton, ¿no? Aparte de algo espontáneo que surgió, ¿no? E instaló una nueva modalidad artística con el telegrama que le había enviado su amigo. Duchamp. Claro. Duchamp no pensó que lo iba a incluir. No, claro, lo sorprendió, me parece. Bueno, ¿por qué no presentás a nuestra invitada de hoy, que más que invitada es una amiga? Bueno, cómo no. Con nosotros nos acompaña Berta Bilbao, que es conocida en Richard, que es conocida en el ambiente cultural por su vasta trayectoria, siempre acompañando a los escritores desde su crítica literaria, desde sus prólogos en los libros, desde los congresos que organizan, los simposios que ella organiza anualmente, y diferentes en realidad cargos que ha ocupado también en distintas instituciones como el Lilch y otros más. Me sorprendes así con la presentación, pero bueno, es una querida amiga que ha trabajado en diferentes ámbitos de la cultura y también de la educación, desde profesorados, y también muy querida como docente. Me parece muy bien, una presentación muy espontánea te salió, Nora, ¿no? ¿Qué tal, Berta? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme y también por darme esta oportunidad de hablar. Por favor, siempre es un gusto realmente tenerte en nuestro programa, porque como bien dice Nora, sos una gestora cultural muy importante, muy y bueno, importante, como son ustedes también, porque las veces que estoy en el Café Montserrat siempre les pido que alquilen el Luna Park, porque no hay lugar para tanta gente. Bueno, eso es bueno, ¿no? Que la gente se acerque y que los aprecia, ¿no? Y que los valora. Claro, eso es muy importante. Eso es bueno. Así que doblemente agradecida por ser ustedes como son y por darme la oportunidad de hablar de la obra de uno de los más grandes escritores que a mi juicio viven en este país. Ajá, a ver, contanos. Bueno, hace poquito escribí un libro, un ensayo crítico, que lo titulé La literatura de Émile García Cabot, metáfora de la condición humana. Y hago una aproximación a los 10 libros que tiene escritos hasta este momento, porque inéditos tiene todavía una tetralogía y un poemario. Ajá. Que seguramente va a ser publicado el próximo año. Y esa aproximación está dividida en capítulos o sumarios, donde me refiero a los puntos fundamentales de cada una de las obras y también a la estructura que tiene, a las innovaciones que hace en cuanto a estrategias discursivas
y narrativas en algún caso, o poéticas en otra, al manejo de la subjetividad, a la descripción de los espacios, que es casi poética en casi todos los casos, y también, obviamente, a la formulación de la temporalidad. Ajá. Pero fundamentalmente al sentido que tiene la obra literaria, que nos hace reflexionar que la obra literaria no debe ser un artificio textual, ni tampoco un mero entretenimiento, sino que debe conducirnos a los valores fundamentales que han sido defendidos siempre por la humanidad. Y bueno, es decir que el artista tiene un cierto compromiso con su tiempo histórico, ¿no? Así es, con su tiempo histórico y también con el ser como individuo, y cómo se inserta ese individuo en el espacio en que vive. Claro. Hay algunas obras que tienen un sentido hasta teológico, y podríamos decir metafísico. Así que es un escritor que ha concitado mi interés desde hace mucho tiempo, así que me dediqué a estudiar su obra profundamente, profundamente, ¿no? Sí. Y bueno, tuve la suerte de que un catedrático chileno, un investigador que tiene dos doctorados, un doctorado en Canadá y otro doctorado en Estados Unidos, prologó mi obra y le dio un aval muy grande, y considera al autor y a su obra como la historia de una pasión argentina, es decir, que lo compara con Eduardo Mallea. Claro. Y por otra parte, la contratapa está escrita por una investigadora de Estados Unidos, de Indiana University, y que es al mismo tiempo miembro de número de la Academia de Literatura, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y también de la Real Academia Española. Claro. Así que tiene un aval muy fuerte. Muy fuerte, claro. Sí. ¿Qué te llevó, digamos? ¿Cómo sabes cómo te atrapa este autor para hacer esta crítica tan interesante, para leer todos sus libros y bueno, ponerte a investigar y a estudiar? ¿Qué te atrapó en primer momento del autor? Bueno, me atrapó el sentido que tienen todas sus obras. Es por eso que el título es el encuentro de la condición humana. Claro. Es decir, ¿qué es el hombre inserto en este tiempo histórico y cómo se siente en el mundo, inserto en una historia, inserto en un tiempo? ¿Qué es lo que pasa con el destino? ¿Somos víctimas del destino, o es el azar el que maneja nuestra vida, o es nuestro propio libre albedrío? Ese tipo de planteos muy profundos llamaron mi atención. Claro, que están vigentes y que nunca se terminan de contestar, ¿no? Como que es claro. el leitmotiv de la vida en búsqueda de esas preguntas y esas respuestas. Muy interesante. Yo estaba leyendo un libro que vos me diste de este autor, que es Entre Mareas. Así es, sí. Y me pareció muy interesante porque me pareció muy filosófico también. Si bien hace una descripción de los personajes, del lugar, de ese pueblo, ¿no? Y de la situación que cada uno de los personajes va vivenciando, la relación padre-hijo, bueno, como también hay un tema bastante filosófico sobre la condición humana, como bien decís, y plantearse algunas cuestiones que quizás me gustaría después preguntársela al autor. Sí, sería muy interesante que tuvieran una comunicación directa con él. Intentaremos hacerlo, por supuesto, ¿no? Pero primero vamos a hacer un tema musical. Nos va a acompañar el cantautor uruguayo Jorge Drexler, nacido en el año 1964, ganador del premio Oscar a Mejor Canción Original. Drexler, aparte de músico y compositor, es médico. Después vamos a hacer algunos comentarios que tienen que ver con su vida. Vamos a un primer tema musical. Aníbal, adelante. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías
transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 Hablando de la Asociación Coral Lorenzo Perosi, que va a estar el día 11 de diciembre, cuyo director es Osvaldo Manzaneri, va a estar en el Teatro Colón, Cerrito 628, y bueno, las entradas hay que ir a retirarlas el día viernes, aunque es 8 de diciembre, ese día están las entradas a disposición de la gente, porque bueno, la entrada es libre y gratuita, y realmente el repertorio es muy interesante. Franz Biel, Johannes Brahms, Roberto Camaño, Morten Lauridsen, John Rutter, Eric Whitake, Javi Busto, Albert Alcaraz, Alberto Grau, Astor Piazzolla, Elton John, o sea que variado este coro, y comenzando con el Ave María. Música muy variada, claro, de grandes autores, ¿no? Grandes compositores. Así es. Bueno, habíamos escuchado a Jorge Drexler en este tema que se llama Todo se transforma. Y Berta Bilbao estaba haciendo una introducción muy interesante, muy profunda sobre este escritor Emil García Cabot, y bueno, nosotros tenemos el gusto justamente de poder tomar contacto con él. Buenas noches, Emil, un gusto, Igualmente, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, como le decía, la tenemos a Berta Bilbao, que va a comenzar esta entrevista que vamos a tener con usted. Adelante, Berta. Bueno, interesante sería que le comunicaras a la audiencia cuáles son los géneros literarios que abordaste para tu producción literaria. Bueno, abordé la narrativa, cuento y novela, y también la poética, es decir, los versos. Son mis dos baluartes dentro de la literatura. Y hago la salvedad de que para mí la literatura es un refugio de la palabra.
Emir, discúlpame que te diga, ¿estás con la radio? Sí, ahí apagué ahí porque estamos. acoplaba. Sí. Sí, por favor, adelante, Emil. Bueno, te decía que para mí la literatura es el refugio de la palabra. Y sobre esa idea es que trabajo lo más concienzudamente posible para llevar a cabo adelante los textos en los que me meto. A veces audazmente, porque ensayo no solamente formas, sino que intento nuevas atmósferas, nuevas tonalidades. Me atrae eso porque pienso que un tema trae la forma. Cada tema trae su forma. Hay como una exigencia, una demanda al estilo que vamos a enfrentar. Y en eso no me escatimo esfuerzos, y al contrario me lanzo, creo que demasiado audazmente a veces, pero en general logro lo que busco, aunque sea peleando con la palabra. Claro. Vicente Huidobro justamente hablaba mucho, ¿no?, del tema de las formas y el contenido, la importancia, ¿no? Claro. Y veo que en el caso suyo, Emil, también, ¿no? Sí, a mí esa parte me gusta mucho, me preocupa mucho, y quiero que casualmente refleje, porque a veces he empezado a escribir una historia y hasta que no me siento cómodo con el tono que va tomando, no paro en la búsqueda. Y es solamente entrar en ese remanso de haberlo encontrado, porque sé que lo que estoy planteando va a necesitar de una forma determinada. Claro. Qué interesante esto que está diciendo, esto de la búsqueda, ¿no? La búsqueda permanente del escritor, ¿no es cierto? Totalmente. Me pasa lo mismo con la poesía. Pero se me manifiesta más extensamente por las probabilidades que da la narrativa. Claro, sí, por supuesto. Nora, querías preguntarle algo. No, estuve acá, Berta Bilbao me había acercado un libro suyo que se llama Entre Mareas. Sí. Y me había interesado varias frases, digamos, anoté como que me parecía que tenía un contenido sumamente filosófico, como una de ellas que dice: una duda de si las resistencias a vencer para dar un paso adelante en la vida merecen realmente nuestro esfuerzo, y más aún si uno debiera de mudarse hasta lograrlo. Este esfuerzo, ¿no? Y estas resistencias, quizás usted toma la palabra como resistencia. Sí, claro, porque muchas veces nos embarcamos en algo y no sabemos si realmente estamos preparados para afrontar ese algo, si podremos llevarlo realmente a cabo. De todas maneras, el esfuerzo en sí mismo ya vale la pena. Claro, no, es como también en otro lugar dice: hacer caminos es como vivir, nos impone seguir adelante, sea cual sea el obstáculo a vencer. Y sí, cuando nos lanzamos a un camino en las grandes extensiones es donde se comprueba, uno, aunque no vea nada en particular, el camino en sí mismo está invitando a seguir y seguir y seguir, a transitarlo. Y bueno, si se van descubriendo nuevos panoramas o nuevas circunstancias, con más razón todavía. Así que objetivamente y metafóricamente el camino nos abre a otras perspectivas de vida, a nuevos horizontes. Interesante. Aparte es esta mirada suya y una mirada optimista que da como a transitar este camino, ¿no? Como no a temerle. Claro, a no parar. A no parar. Y también hay una exigencia de heroísmo, como por ejemplo en la cantata de un rapsoda en el Argos, sí, cuando invitas a los lectores a sentirse uno de los argonautas para recuperar la cultura, para recuperar los valores que se implantaron desde siempre, sí, en el mundo griego. Hay una exhortación de ese personaje del siglo XXI hacia lo que fue la Grecia clásica, y que se ha perdido o se está perdiendo en gran medida, incluso en Grecia. ¿Cuáles son esos valores que usted de pronto puede destacarnos, que siente que en este mundo contemporáneo a lo mejor han perdido vigencia? Los éticos y los morales. Ajá. Están prácticamente perdidos del todo.
La gente equivoca muchísimo el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. No tiene noción de lo blanco y lo negro. Claro. ¿Y a través de la literatura, de su escritura, trata de rescatar estos valores? Trato, claro, porque, mire, la ficción es más verídica que la historia. La historia muestra hechos y no va más allá de la evidencia. En cambio, la literatura da la razón de ser de los hechos. Es decir, lleva al conocimiento de la experiencia, que nos dice siempre que algo está oculto tras la experiencia. La experiencia misma nos dice que siempre hay algo oculto tras la experiencia. Y eso no lo delata la historia, por ejemplo, por hacer comparación, y sí lo da la literatura, o sea que la literatura es más completa y más profunda que un hecho histórico. Conversando hace 5 minutos, creo que comenzamos a conversar con Emil, y ya en lo personal, no sé ustedes, ¿no? Bueno, vos Berta lo conocés muy bien, pero yo, digamos, estoy destacando algo que tiene que ver con cosas que no siempre se dan en un artista, en un escritor. Siento un sentido humanista muy importante en su forma de pensar, y que evidentemente está expuesto en su obra, ¿no? Su obra literaria. Bueno, gracias. Le digo, todo texto tiene un subtexto. Uh-huh. Y esto es así cuando lo que se escribe tiene que ver con el espíritu humano. Bien. Si no está eso, algo falta. Claro. Y si la literatura ayuda al escritor a conocerse a sí mismo, a encontrar el sentido de la vida, debe hacerlo a través de esos carriles, porque de lo contrario no va a dar con la razón de ser de la literatura. Qué bueno eso. Todo lo que he leído siempre y que me ha gustado, los grandes escritores van a fondo en eso, ponen en evidencia eso, o está subyacente en lo que escriben. Es esa corriente interna que le da validez a lo que se escribe. Y esa vibración interna es la que reside, que es más importante a veces que el tema. Sí, sí. Es decir, la forma en que está tratado el tema se vuelve más evidente y más tocante para el lector, con esa vibración de intensa sensibilidad que llega a trasuntar la palabra y la composición. En esto que tiene que ver con el lector, como puede ser a lo mejor el espectador de una obra de arte, ¿usted siente que de pronto el lector puede terminar de completar su obra? Sí, claro. Eso ya lo dijo Ricoeur, que cada lector es cuando lee un lector de sí mismo. Uh-huh. Porque eso no se puede evitar, que la lectura vaya siendo tamizada por ese filtro que es la propia experiencia. Las vivencias que tenga el lector le van a ayudar a interpretar lo que está leyendo. Claro, claro. También advierto en la lectura, ¿no?, de Entre Mareas, una mirada y una observación de la naturaleza muy específica, ¿no? Es un gran observador usted, seguramente no solo de la naturaleza, por lo que vi también, y quizás en el libro que ha hecho Berta Bilbao Richter acerca de la metáfora de la condición humana, de la naturaleza y también de la condición humana, ¿no? Claro. Sí, me absorbe mucho la naturaleza y bueno, cuando se redacta la ficción, ¿no es cierto?, se necesita situarla en lugares, en espacio y tiempo. Y para el espacio he encontrado en los escenarios que abordo la identificación con el carácter del tema o la personalidad de los personajes. Claro. Y este espacio es transitado previamente por usted y aparece, digamos, los personajes.
¿Cómo o lo imagina? Y se va presentando. Ese es el misterio de la creación. Claro. Es parte del misterio que a mí mismo me sorprende, porque hay como una imposición, aparecen y se van identificando y delineando prácticamente solos. Están internalizados en uno, seguramente. Claro, claro. Sí, porque realmente cuando lo describe uno parece estar en ese lugar, ¿no es cierto? Bueno, ojalá que sea siempre así para todos los lectores. Sí. Para mí sería un agradable beneficio y sobre todo un placer saber que está vivenciando el lector lo que voy describiendo en cuanto a paisajes o situaciones. Sí. Y Emil, sería muy interesante que pudieras compartir con la audiencia algún poema tuyo para que después podamos hablar un poco de tu poesía. Sí. Adelante. Bueno, a ver, quizás lo más directo sea un poema que habla de, casualmente, ya que estamos tomando estos temas, la última pregunta que me acaba de hacer ahí su acompañante, sobre cómo delineo, si imagino o si conozco lo que estoy escribiendo. Nora soy. ¿Perdón? Nora. Sí, creo que lo que va a contestar la pregunta de Nora es este poema que se llama Imaginar. A ver. Y dice así: la imaginación es una rosa de los vientos, un fanal que abaliza los rumbos y les traza una enfilada a los mares de la vida. Imaginar es ungirse de armonías y lanzarse a remontes imprevistos. Es abrevar en lontananzas y en los cristalinos aguajes de las cumbres, para luego abismarse por el oscuro talud de las divagaciones. Imaginar es ver el universo en una gota de rocío y todo el mar en la ola que se vuelca en una playa solitaria. Es soltar cabos con proa a la rompiente y es poner el aire en movimiento para que en la propia existencia irrumpa el infinito. Hermoso, bellísimo poema. En este mundo contemporáneo tan tecnologizado, digamos, ¿no? Que es necesario el tema de la imaginación. Y sí, todo pasa por ahí en realidad. ¿Qué nos despierta, no sé, una flor, un pétalo, un pájaro, un aleteo, la vibración del viento en la copa de un árbol? Y de ahí dejarse desprender hacia otros ámbitos, otras experiencias. Es una cosa muy especial todo esto, porque forma un todo en el que muchas veces no se penetra, no se entra ni en la vida real ni en la que presentan los libros o incluso las películas, el teatro, claro, la música. A mí el poema me encantó y también lo relacioné con algo amoroso, digamos, como que el amor está presente en toda esta parte de la imaginación, ¿no? Claro, el amor a la naturaleza. Amar la naturaleza es amar al hombre. Así que no se puede concebir que el ser humano esté al margen de eso. Estamos inmersos en la naturaleza, vivimos en un planeta muy rico en contenidos paisajísticos y naturales. Lamentablemente, los que viven en la ciudad permanentemente no llegan a experimentar esas experiencias. O sea que es necesario de repente refugiarse en ¿El refugio? Sí, claro. Es lo ideal. Claro, y un poco, ¿no?, pensando esto que estábamos charlando, ¿no?, que vivimos una época en la cual lo lúdico, lo creativo, digamos, están medio rezagados, ¿no?, porque está el avance de la tecnología, ¿no?, que de pronto
todo aquello que justamente tiene que ver un poco con la capacidad de asombro, de la capacidad de asombrarse, ¿no es cierto? Sí. Que en otras épocas tenía mucho sentido, ahora ha quedado medio rezagado, ¿no, Emil? Absolutamente. Yo creo que en una gran medida ha quedado, porque la tecnología avanza y avasalla. Eso es lo malo, es decir, y el hombre se está dejando manejar por la tecnología cuando debiera ser él el que la maneja. Muy bien, para exactamente, sus fines. claro. Pienso igual que usted. Claro. Me alegro. Estaba pensando, no sé qué piensan Berta, Nora, ¿no? Que estamos en un programa de radio, es una radio de interés general, en general, porque en realidad la escucha gente que tiene que ver con la cultura, gente que le interesa la educación, programas a nivel general, como decía, y qué bueno estar con un escritor, con un pensamiento tan humanista, un intelectual, digamos, ¿no? Y que realmente si aquella gente que nos está escuchando, ¿no? Que pueda aprovechar esto, porque lo que yo también noto que está faltando en los grandes medios, ¿no? Es la posibilidad de encontrarnos con varios Emil García Cabot, ¿no? Pudiendo exponer su forma de pensar y dar aportes, ¿no es cierto?, a esta realidad tan compleja que nos toca vivir. Aunque es muy difícil que encontremos varios Emil García Cabot. Claro, no, seguro, pero me refiero en cuanto al hecho de escritores con un pensamiento tan lúcido como Emil, ¿no es cierto?, y que puedan dar un aporte, digamos, en esta sociedad de estos días, digo. Mire, en toda la literatura lo que se presenta siempre es una lucha. ¿Lucha entre quiénes? Entre la realidad lisa y llana de la vida, esa realidad nuestra de cada día, y la realidad ideal. A eso lo tiene que llevar el escritor. Él es el que tiene que manejar esa lucha y plantearla y ponerla de manifiesto en las páginas y en sus párrafos y en la presentación de todo el texto, en realidad, ¿no? Sí, por sí. eso que insisto en la importancia de la atmósfera que hay que crear. Sí, la importancia que tiene, claro. ¿Hay algún otro poema que pueda compartir con nosotros, Emil? Bueno, sí, por haber hay. No sé, voy a abrir así un poco al azar porque no preparé nada en particular, ¿no? Adelante, sí. A ver. A ver esto. Cíclico. En el ojo de la tormenta y los encontrados vientos del olvido, sin beatitud crepuscular a nuestro alcance y sin aguas milagrosas ni faros en la lejanía que guíen al corazón adolorido, comienzo y fin son una misma cosa. Esto es así, muy breve. Qué bueno ese final, ¿eh? Qué bueno. Los cierres en los poemas, ¿no, Berta? Qué importancia que tienen, ¿no? Así es. Además, hay el soporte de los poemas de Emil tienen mucha filosofía. Claro, totalmente. Sí. Sí, yo estaba pensando que, bueno, cuando lo escuchaba y cuando lo leía, que en realidad el vocabulario en estos tiempos se ha reducido, ¿no es cierto?, en gran parte. Y bueno, cuando le leía había muchas palabras que yo tampoco desconocía, o sea que me llevaba a mirar el diccionario. Qué bueno me eso, pareció muy volver importante. al diccionario, qué Sí. interesante. Para poder entenderlo Claro. mejor, ¿no? O ciertas plantas o ciertos adjetivos. Lamentablemente como se está reduciendo, ¿no? El lenguaje, las palabras, los sinónimos, y qué interesante y qué riqueza en su vocabulario. Bueno, tiene mucho que ver también su profesión, porque eres especialista en literatura inglesa y norteamericana. Entonces, obviamente, el conocimiento de un idioma y de grandes escritores amplía el horizonte discursivo de un escritor. Quizás esa sea una de las causas. No sé, alguna otra, Emil, que puedas decir. Sí. Y yo ya en algunas ocasiones, en algunos encuentros, en la presentación de algún libro mío, dije, y lo voy a repetir, algo que
tuve con mi primera profesora de literatura norteamericana. Lo primero que dijo al comenzar su primera clase con nosotros los alumnos, fue: la literatura es palabras. Y medio que entre nosotros nos miramos como diciendo, bueno, es una verdad de perogrullo, porque sí, claro, la literatura se hace con palabras porque se escribe, así como la música se hace con notas. Bueno, y después realmente fue con el tiempo que aprendimos el sentido de lo que nos quiso decir de entrada. Es decir, no se puede entender la literatura si no se entiende el idioma en el que se está leyendo o trabajando. Claro. Está la palabra. Y fíjense que en el Hamlet, cuando Polonio lo encuentra a Hamlet paseándose por esos corredores del gran castillo de Elsinore, lo ve leyendo y le dice: su señoría, ¿qué está usted haciendo? Leyendo. ¿Y qué está leyendo, si se puede saber? Palabras, 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 responde Hamlet. Lo dice por 3 veces. Y ya está dando ahí su lección de literatura. Claro. Fantástico. Es notable. Sí, fantástico realmente. Lo importante después es el sentido que le damos, ¿no?, a esas palabras. Claro. A esas palabras. Igual el sentido que en la literatura suya, aparte de estar los valores, también está una mirada crítica de las prácticas quizás políticas, ¿no?, del momento, o de cuando en el contexto histórico donde se desarrolla la obra. Claro, y ahí es donde se produce esta lucha de la que hablé, entre la verdad lisa y llana, o la realidad lisa y llana de la vida, y la realidad ideal, porque el efecto de esos momentos históricos o políticos en quien está viviéndolos es lo que lo conforma, o lo pone en disonancia, o lo pone en adversidad. Es decir, le plantea una lucha. Sí. ¿Consentís o no consentís a esto? Claro. Eso sería el planteamiento. Y el individuo debe decir: sí, estoy de acuerdo o no, y bueno, acata o lucha, claro, para que la cosa cambie. Buenísimo. Bueno, Emil, ha sido realmente un gusto enorme, y lo tomamos como un comienzo esto, porque seguramente lo vamos a llamar en otra oportunidad para seguir conversando. Cuando gusten. Nos quedan muchas cosas para seguir charlando con usted y seguir contando con sus valiosos aportes. Muchísimas gracias, ha sido un gran gusto. Los agradecidos somos nosotros, Emil. Bueno. Hasta muy pronto. Gracias, Calvo. Buenas tardes. Bueno, qué interesante, Berta, realmente no haber podido charlar con este gran escritor. Sí, humanista. Bueno, a mí me parece que todo el esfuerzo que hice para aproximarme a su obra y profundizar y elaborar este estudio de ensayo crítico va a tener sus compensaciones. Pero totalmente. Porque mi finalidad es darle visibilidad en un contexto, claro, en que todo es lo mismo acá en este país. Sí, entonces, claro, yo pretendo descubrir a los verdaderos escritores, claro, que son valiosos, que tienen mucho que aportar, y diferenciarlos de aquellos que hacen literatura pasatista. Sí, totalmente. Muy bueno el esfuerzo, y seguramente que empieza a dar sus frutos. Vamos a ir a otro tema musical con Jorge Drexler. Adelante. Te lo dejo. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de 1000 modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, como
cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, 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 me haces bien. Escuchamos a Jorge Drexler en este tema que se llama Me haces bien. En alguna oportunidad, en una entrevista que le realizaran y que tiene que ver con esto que muchas veces hablamos, Nora, del acto creador, ¿no? Le preguntan a Drexler lo que tiene que ver con la composición, en este caso de él a nivel musical, letrístico. Dice, componer es un momento de cuestionamiento, euforia y depresión. Una vez que abrís una canción, no tenés más remedio que terminarla. Si no, la sensación es de coitus interruptus, horripilante, no te deja dormir. Y cuando lo resolvés, no quiero continuar con la analogía, pero sí, es como muy bueno, una intensa sensación placentera, de enorme gratificación y de contacto con lo divino. Una entrevista que le realizara María Eugenia Ludueña en la revista de autogestión Hecho en Buenos Aires, número 47. Sí, interesante porque, bueno, tiene que ver con esto que muchas veces hemos hablado, relacionando los conceptos de Rollo May, entre otros, ¿no? Acerca del proceso creador, lo que implica componer o crear algo, ese momento, ¿no? En que uno está creando y como él lo define muy bien, al principio, ¿no? De esa necesidad de resolver lo que tiene ahí enfrente, y cuando puede hacerlo la sensación de bienestar, ¿no? Claro, lo mismo que hablaba Emil en este momento, claro, ¿no? García, esta sensación de felicidad cuando encontró la forma. Cuando encuentra la forma, claro. Así es ese encuentro tan intenso de que se habla. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Berta, como siempre, ha sido un gusto. Espera que viene alguien con un mensaje. Ha sido un gusto realmente estar nuevamente con vos. Bueno, el gusto es mío y les agradezco enormemente la posibilidad de difundir la obra de Emil García Cabot. Ya vendrás próximamente para hablar sobre otros libros muy interesantes que has estado escribiendo últimamente, sobre Muchas otros gracias. temas. Bueno, gracias Antonella de Caballito por los saludos a todos nosotros. También hemos recibido varios WhatsApp que estuve mirando, pero bueno, en otro momento Sí, lo vamos a ir diciendo la semana próxima. Y nos vamos hasta el próximo martes. Agradecemos a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y nos vamos, amigos, hasta el martes próximo, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.